Lo que vamos a ver son las estructuras de programación y secuencias, los condicionales y los ciclos, también ciclos condicionales, las condiciones de comportamiento y la estructura for. El código lo podemos dividir en tres estructuras de programación: las secuencias, los condicionales y los ciclos. Cuando combinamos estas tres estructuras básicas, podemos crear algoritmos complejos para realizar casi cualquier tarea. Una secuencia es un orden de eventos que va a ser desarrollado en un orden específico. La tarea o acción que vamos a realizar está definida por una serie de pasos que están previamente establecidos. La secuencia, pues, es una rutina de actividades. Un ejemplo es cuando vamos de compras a un supermercado. Salimos de la casa al supermercado, entramos al supermercado, compramos, pagamos, salimos del supermercado y regresamos a casa. En Arduino, por ejemplo, podemos definir que vamos a utilizar un LED, después lo vamos a encender, le vamos a decir a la computadora por cuánto tiempo permanecerá encendido, luego vamos a apagar el LED y también vamos a decir a la computadora por cuánto tiempo va a permanecer apagado. Las condicionales, a diferencia de las secuencias, van a realizar una pregunta antes de decidir cuál será el evento a realizar. Volvamos al ejemplo del supermercado. Una primera decisión puede ser qué camino voy a tomar. Quizá la conducción a cumplir es el tráfico en el camino. Entonces, si hay tráfico en nuestro camino, lo habitual es que tomaremos una ruta alterna. Ya en el supermercado, pues vamos a tener otra condicional: tomar un carrito o una cesta. Esto dependerá de la cantidad o volumen de las cosas que tendremos que comprar. Y ya cuando compramos los productos, también hay condicionales. Si quieren comprar una botella de vino, pues puede ser que pregunten por el precio o la cantidad de alcohol o el tipo de comida con el que será acompañado. Si van a comer carne, pues comprarán un tinto; si es pescado o aves, el blanco; si es para acompañar un postre, quizá comprarán un vino dulce, un oporto; o si es para celebrar, pues quizá un vino espumoso. Todo lo demás es cerveza. En Arduino, el ejemplo que tenemos es que podemos encender y apagar un LED por medio de un botón. Si el botón está presionado, se encenderá el LED. Si no está presionado, el LED permanecerá apagado. Entonces tenemos esta condicional if, como hemos visto anteriormente, y lo que hace es que va a responder una pregunta y a realizar una acción a partir de la respuesta a dicha pregunta. La tercera estructura de programación son los ciclos. De la misma manera que los condicionales, los ciclos realizan preguntas, pero van a funcionar de una manera diferente. Los ciclos se repiten una y otra vez hasta que se cumpla la pregunta que se va a formular. Un ejemplo, o en el ejemplo del supermercado, es que imaginemos que vamos a comprar 1 kilo de plátanos. La acción que realiza o que vamos a realizar es que vamos a poner un plátano en la balanza y nos vamos a preguntar: ¿ya tengo 1 kilo? Si la respuesta es negativa, pues vamos a poner más plátanos y vamos a volver a preguntar: ¿ya tengo 1 kilo? Y esta secuencia la vamos a repetir hasta que la respuesta sea: ah, ya tienes 1 kilo. Y en ese momento se va a terminar el ciclo y va a pasar a tomar otra cosa de nuestra lista del supermercado. En este mismo ejemplo también lo podemos ver de otra manera. Imagina que en la lista tienes que comprar 3 plátanos. La tarea será contar hasta 3 plátanos de uno en uno hasta alcanzar el número deseado. Primero vamos a empezar con 0 plátanos y hacemos la pregunta: ¿tengo 3 plátanos? Y si la respuesta es no, entonces vamos a poner un plátano. Y se vuelve a preguntar: ¿tenemos 3 plátanos? Y esta secuencia la vamos a repetir hasta que la respuesta a la pregunta sea: ya tengo 3 plátanos, y en ese momento termina la tarea de comprar los plátanos. Los ciclos facilitan la programación de tareas repetitivas. En lugar de escribir un código largo para repetir la misma estructura, pues podemos utilizar un ciclo para realizar dicha tarea y parar la acción cuando se cumpla una condición. La repetición
es una de las cosas que las computadoras hacen mejor y que los hacen mejor que los humanos y de una manera más eficiente. Ya vimos que los ciclos son repeticiones de una secuencia de tareas y que la repetición depende de una condición, es decir, de una pregunta. Nosotros hemos utilizado estos ciclos en la función loop que ejecuta nuestro código de Arduino de manera infinita. Las formas de cerrar el ciclo de la función loop, pues va a ser cargar un nuevo programa, resetear la placa o simplemente desconectarlo. Pero por ahora vamos a tener o vamos a tener en cuenta a tomar este principio de repetición o iteración de la función loop. Para repetir una serie de operaciones, no es necesario ejecutar varias veces el mismo programa, sino que podemos utilizar ciclos para que se repita un grupo de instrucciones un cierto número de veces o hasta que se verifique una condición determinada. La mayoría de los ciclos están programados para detenerse en algún momento y contienen tres condiciones de comportamiento: la inicialización, la condición y la actualización. En el ejemplo de los plátanos, pues empezamos de cero y vamos poniendo plátanos. La condición es que nos preguntamos, que es el kilo o los tres plátanos, y la actualización es cuando tenemos uno, dos o tres plátanos. Entonces, la condición de inicialización involucra la configuración de una variable de control que va a ser utilizada para registrar el número de iteraciones que son ejecutadas en la declaración de un ciclo. En otras palabras, en la inicialización empleamos una variable que vamos a utilizar para contar, que va a ser nuestra unidad que va a ir cambiando a medida que se desarrolla el ciclo. En nuestro ejemplo que hemos manejado, la variable de control van a ser los plátanos, o sea, nuestra variable sería plátano. Luego tenemos la condición, que es una expresión de evaluación que se realiza para ver si se necesita otra iteración a través de la declaración de bucle. La expresión o esta sentencia condicional a evaluar puede ser verdadero o falso. Y también va a involucrar los operadores relacionales de comparación. La condición para poner fin a la variable, pues es lo que hace que vamos a salir o terminar ese ciclo. En el ejemplo de los plátanos es hasta que tengamos 1 kilo o 3 plátanos en la bolsa. Y luego la actualización va a cambiar el estado de la variable de control en la condición de inicialización. En otras palabras, la actualización es como va a contar, puede ser en incremento o decremento en la cuenta y va a cambiar el estado de la variable de control cada vez que se inicie ese ciclo. En nuestro ejemplo de los plátanos, pues va a añadir un plátano a la cuenta cada vez que se complete ese ciclo. Entonces aquí en la diapositiva podemos ver que en el primer ciclo tenemos un plátano, luego en el segundo vamos a tener dos plátanos y en el tercero vamos a tener 3 plátanos y así vamos haciendo ese ciclo. Bueno, la estructura for es muy utilizada para repetir tareas que tienen un número predefinido de ciclos. El ciclo for va a tener la siguiente estructura. Entre paréntesis y separados por punto y coma, se declara lo siguiente. Primero, la inicialización. Escribimos la variable que va a ser utilizada para contar. Esta variable tiene que estar declarada con el tipo de dato, ya sea int o float. Luego, bueno, ponemos nuestro punto y coma. Luego tenemos que poner la condición y aquí vamos a escribir la sentencia condicional evaluar que nos dirá cuándo vamos a terminar ese ciclo. Ponemos otro punto y coma y luego la actualización que vamos a escribir de modo de cuenta para actualizar la variable del contador. En la diapositiva podemos observar con mayor detenimiento esta estructura. Nuestro inicializador es una variable entera, ahí tenemos el int que se llama plátano y esta variable va a comenzar en cero. Entonces en el inicializador tenemos int plátano igual a 0. Luego en la condición es esto que se tiene que cumplir para dejar de contar y que a través de esta
este cumplimiento de esta condición, vamos a salir del ciclo. En el ejemplo, la variable plátano tiene que ser menor o igual al número entero 3. Y luego en la condición nosotros podemos cambiar la expresión o sentencia condicional a valor utilizando también estos operadores relacionales de comparación que también hemos visto antes, ¿no? Aquí en esta condición nosotros podemos cambiar ya sea mayor que, menor que o igual o exactamente igual a un número. Y bueno, ahora sí, después en la actualización, que es el modo en el que vamos a contar y podemos escribir dos signos de más. En esto le decimos a la computadora que tiene que contar de uno en uno. Y en la actualización también podemos decir que cuente en incremento o decremento de la numeración. También le podemos decir que cuente de dos en dos o de tres en tres, como nosotros le indiquemos al programa. Y para ello tendremos que utilizar operadores matemáticos. Cuando la condición evaluar se cumple, el ciclo for se cierra y se continúa con el siguiente bloque de código. En el ejemplo de la diapositiva, cuando salgamos se va a imprimir, bueno, cuando estemos contando va a imprimirse un mensaje, pero ya cuando salgamos se va a imprimir el mensaje de tengo 1 kilo de plátanos en el monitor serial. Esto es la estructura for. Entonces tenemos primero la inicialización en el número uno, luego tenemos nuestra condición en el número 2 y ahí nos va a dar si es falso o verdadero que tengamos 3 plátanos. En el 3 nos va a imprimir cuántos plátanos tenemos y luego en el 4 nos va a dar una actualización y si ustedes se fijan en ese 4 nos vuelve a llevar a la inicialización porque entonces en un primer ciclo vamos a tener 0 plátanos, en un segundo un plátano, luego 2, luego 3 y eso lo va a ir imprimiendo y luego ya vamos a salir cuando tengamos en la condición, en el número 2 que tengamos 3 plátanos. Entonces, ahí ya cuando tengamos estos plátanos nos va a imprimir, tengo 1 kilo de plátanos, cuando el número sea igual a 3.